La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. fmradiocultura.com.ar. Al derecho y al revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Iniciamos el programa número 372 de Al Derecho y al Revés. ¿Cómo te va, Marta Ollanarte? Muy bien, Alejandro Drukarov. Mercedes Jones, ¿cómo vas por ahí? Bueno, acá que estamos como en el colegio, ¿no? Que nos llamábamos por el apellido, pero tenemos un invitado especial que vos, Ale, vas a empezar a perfilar, a pincelar de qué se trata. Un placer y un lujo. Les recordamos a nuestros oyentes que nos pueden llamar al 3987-4117 o 3987-4118 o nos pueden también mandar WhatsApp al 11 55 75 9133. Bueno, y tal como anunciamos, estamos con Gustavo Sierra. Gustavo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Un placer. Un placer tenerte igualmente con nosotros. Gustavo no necesita presentación verdaderamente y además tampoco tenemos tanto tiempo como para detenernos porque si lo presentamos en serio nos demanda la media hora de la charla, pero todos saben que es un periodista con muchísimos años de experiencia, corresponsal de guerra, enviado especial de Clarín, CNN, Univisión, Telemundo, NBC, cubrió las guerras de Afganistán, Irak, entró en Guantánamo, en fin. Es autor tiene una cantidad impresionante de premios, autor de varios libros y en particular autor de un último libro. Es decir, en realidad yo diría en particular, menciono dos. Uno que algo vamos a decir hoy, ya hemos charlado con él del tema, el de Sinaloa, Medellín, Rosario, porque nos preocupa hoy el tema dada la coyuntura reciente en Rosario en particular. Pero recientemente acaba de publicar una novela que nos pareció de sumo interés, Berliner, el vengador de Treblinka, y yo voy a empezar recomendándola, Marta. Sí. Pero además, acordate de agregar que llevó casi 10 años de investigación. Tal cual. Ese es un motivo muy válido. Es una novela, pero basada totalmente en hechos reales. Y le recomiendo a cada uno de nuestros oyentes que la lea, no solamente porque es profundamente conmovedora, muy intensa, muy fuerte, sino porque además trae a la luz temas que lamentablemente no se tratan como se debiera, porque si se trataran como se debiera, no pasarían algunas cosas que están pasando en el mundo. Pero además, si él no hubiera hecho esta investigación, no se hubiera conocido la historia de este personaje que ya te estamos pidiendo que nos cuentes, Gustavo. ¿Quién es Meyer Berliner, Gustavo? Dale. Meyer Berliner era un inmigrante polaco en la Argentina, típico de los años 20, y estuvo acá en la Argentina 10 años o más, y vuelve en un momento a Polonia, queda confinado en el gueto de Varsovia, como el resto de los judíos polacos y de otros lugares que llevaban allí, de ahí a Treblinka, al campo de concentración, y en Treblinka se convierte en un héroe. En ese campo de concentración murieron 850.000 judíos y un solo oficial nazi, un solo nazi, y este fue el segundo comandante de Treblinka en ese momento que Meyer Berliner mata. Obviamente lo matan a él inmediatamente, pero él se convierte entonces en un referente de la resistencia. Y hay testigos de esto, se escapa uno de ellos, vuelve a Varsovia y lo cuenta a la resistencia y ahí a un grupo particularmente que recopilaba estas historias, que luego ocultó en unos tachos de leche de estos de aluminio de 30 litros, creo que tenían, o 50 litros,
que nosotros hemos visto en nuestra niñez en algún momento y se llevaban en trenes en todo el mundo, y que luego de los bombardeos y de la liberación de Varsovia aparecen allí 3 de los 4 tarros estos donde se habían ocultado las historias, y estaba la de Meyer Berliner. Bueno, esto, si bien no era demasiado conocido, pero estaba en los archivos de Yad Vashem y otras organizaciones que se dedican a esto en el mundo, particularmente en Estados Unidos, en Israel, a la divulgación de estos temas, un poco olvidado, pero ahí estaba. Una cuestión, Gustavo. Cuando él mata a este oficial nazi, es en el año 1942. Él vivía en Argentina y tenía su historia también en Argentina. No dejes de contarnos, por favor. Yo creo que eso iba. La historia de él en Argentina. Creo que eso iba. Ahora, antes de que cuentes la historia, Gustavo, yo le quiero hacer un comentario a la audiencia. La lectura del capítulo 1 del libro de Gustavo, además de que pone la piel de gallina todo el capítulo, lo que vos resumiste, hiciste muy bien, porque el programa tiene sus tiempos, sobre la fuga de este testigo que después cuenta la historia, solamente eso ya vale la novela, y eso que la novela es muy interesante en todo lo demás. Dale. Y a mí me parece importante también que Gustavo comente a la audiencia que estos 10 años que decía Marta, logró por ahí un documento donde de una integrante de las fuerzas policiales que relata esta etapa oscura acá en Argentina del héroe, y vos hacés comentarios muy importantes sobre la naturaleza humana cuando está en el límite entre la vida y la muerte, cosa que vos has vivido en diferentes experiencias y distintos países, ¿no? Como corresponsal de guerra. Sí. Este Meyer Berliner, que tiene esa faceta de héroe, tiene la otra faceta de villano, pero no se sabía nada, y es ahí donde estuve investigando y buscando durante 10 años en archivos de todo tipo, forma y medida, y después hasta que llego a un libro olvidado, obviamente, era un libro menor en muchos aspectos, del comisario Alzogaray, un Alzogaray de la familia famosa, una generación o dos antes, y había escrito un relato en el cual comentaba cómo había hecho para desbaratar la organización de la mafia de judíos polacos que traían chicas polacas engañadas a la Argentina y las prostituían en Buenos Aires, en Rosario, en Montevideo y también en Río de Janeiro. Entonces, allí en ese libro encuentro finalmente en la lista de los integrantes de esta organización, la Zwick Migdal, el nombre de Berliner. Y cuando empiezo a buscar, también ahí me da en ese libro la respuesta a por qué no había nada en los archivos, y es que ellos tenían un poder absoluto y con una enorme corrupción entonces en la Argentina. Creo que a eso te referías, Sí, y lograban con abogados, jueces, policías y políticos, obviamente, ocultar todo y hacer desaparecer cualquier antecedente que pudiera haber de cualquiera de estas personas. Y eso es lo que ocurrió. Entonces, ahí es donde yo tengo que ponerme a novelar un poco esto, porque no teníamos referencias exactas de lo que había ocurrido con Berliner. Sabíamos que estaba ahí, y bueno, para describiendo lo que descubrí o supe o estudié sobre la Zwick Migdal y la época, entonces lo pongo en lo que era el centro de la prostitución, que era el barrio de Pichincha en Rosario,
un barrio emblemático prostibulario, tanto que los marinos mercantes de esa época que venían... Rosario, volviendo a la referencia que hacías, Alejandro, era ya entonces el gran centro de salida de los granos y la carne argentina. Entonces, era un puerto donde llegaban los barcos mercantes de todo el mundo, y como te decía, los marinos estaban muy contentos porque se iban a pasar 2 semanas en los prostíbulos, ¿no? Entonces, esto mostraba también un centro de corrupción muy grande y cultural importante, en el sentido de qué es lo que hacía esta sociedad que llenaba un tren todos los sábados a la noche en Retiro, o el sábado a la tarde, y salía de Retiro hacia Rosario lleno de hombres que iban a los prostíbulos y volvían el domingo a la mañana en otro tren especial, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, Gustavo, por un lado, la corrupción general, por otro lado, este Rosario que siempre fue igual. Y te cuento esto que creo que te marca un poco y que te trae los 2 temas que vos tenías en mente, y es que el comisario Alzogaray creía que se debía todo a una corrupción que se había creado en los fines del segundo gobierno de Irigoyen, y que el golpe de Estado de Uriburu en el 30 iba a solucionar todos estos problemas, y él en ese sentido va adelante con la investigación en ese momento y demás. Y la primer llamada que recibe para que deje de investigar, antes de que lo exoneren obviamente de la policía y lo mandan, termina en un pueblo en la provincia de Buenos Aires sin cargo, sin nada. Esa primera llamada proviene del secretario general de la presidencia de Uriburu, diciendo que el general Uriburu estaría muy complacido de que usted termine con esta investigación, ¿no? Gustavo, entonces, esto te muestra esta Argentina cómo yo creo que te traza algo de nuestra sociedad en todos estos años, más allá del personaje Berliner y la acción heroica de Berliner. Una pregunta, ¿pudiste saber por qué decide él ir con su familia de visita a Varsovia en plena guerra? Sí, bueno, porque está escapando, ¿no? De acá, escapa, claro. Okay. Escapa, ¿no? O sea, las preguntas que vos te haces son las mismas preguntas que yo me hice. ¿Cómo puede ser que este tipo vaya a parar ahí? Pero además es un hombre primero con un entrenamiento y con una calle, con mucha calle, obviamente, y que se sabía manejar muy, muy bien, ¿no? Si había surcado las aguas de la mafia, podía surcar unas cuantas en el mundo. ¿Y por qué termina ahí? Y es la única explicación que yo tengo es esa, o sea, primero escapan a Uruguay, ahí también los persiguen, siguen a Río de Janeiro, y ahí me encuentro con una serie de relatos de hechos violentos, de ajuste de cuentas entre mafiosos de la Suite Migdal, que me encuentro en diferentes relatos, pero en la prensa brasileña del momento, por ejemplo, en la investigación de 3 agentes estadounidenses que trabajaban en ese momento para el Club de las Naciones, para el antecedente de Naciones Unidas. Entonces, allí estaba la esencia de por qué no se queda tampoco ahí, no puede. Termina él también protagonizando un hecho violento. Bueno, termina en Polonia, y en una Polonia que ya no, si él ya hacía tiempo que se había ido y que era de un pueblo, etcétera, que yo describo ahí los pueblos
a través de los relatos que encontré de gente que vivía en esos pueblos y que están, como eran pueblos segregados absolutamente, son relatos de gente, de judíos que te dan una pintura de la vida diaria, ¿no? ¿Qué es lo que utilizo yo para poder reproducir todo esto? No la tengo de otra manera. Claro. No. Ahora, sería casi imposible porque la guerra terminó con absolutamente todos estos pueblos. Claro. Te llevo ahí lo que Mercedes mencionaba. Hay una frase tuya muy fuerte. En mis años de corresponsal de guerra aprendí que el ser humano está en su estado más puro cuando camina por la muy delgada línea que separa la vida de la muerte. Y decís con toda razón que Berliner muestra al ser humano en su estado más auténtico. Todos podemos ser víctimas y victimarios, héroes y villanos al mismo tiempo. Claramente es el caso. Ahora, en paralelo, yo te digo, en esas primeras páginas, vos sintetizás de una manera muy, muy fuerte este dilema de cientos, miles, en realidad, de judíos llevados al matadero, no con total conciencia de eso, ¿no? Porque no es que sabían que los llevaban al matadero, el verso de los nazis era otro, pero en definitiva llegan, separan a las mujeres, a los chicos, ya se dan cuenta de que empiezan a matarlos, etcétera, etcétera. Es una cosa de una crudeza tremenda, tal cual como fue, ¿no? Pero al mismo tiempo, el testigo que termina narrando, vos le hacés decir, ¿quién vengará todas estas vidas sesgadas? ¿Por qué estos desvergonzados asesinos no nos tienen miedo? ¿Cómo lograron quebrar nuestros espíritus, ¿no? En toda tu investigación, en todo tu trabajo en torno a esto, al propio gueto de Varsovia, que fue vaciado prácticamente sin resistencia, salvo el glorioso, heroico levantamiento del gueto en el final, pero cuando ya se habían llevado más del 60% al matadero, ¿no? Sí. Vos con tu mirada de corresponsal de guerra, ¿cómo ves eso? ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué no hubo levantamiento antes? No, ahí todo esto obviamente que me lo pregunté y sé que es parte o fue parte de la de discusión durante muchos años entre las comunidades judías del mundo. Ahora, si vos tomás un poco de distancia y lo observás como otra guerra, había mucha gente, de acuerdo a los testigos, que sabía lo que estaba sucediendo. Por ejemplo, empezaron a ver que los trenes iban llenos de gente y no iban demasiado lejos, porque supuestamente los estaban llevando fuera de Polonia, bastante lejos supuestamente. Regresaban en cuestión de horas, regresaban con una cantidad muy grande de valijas, como ya sabemos, ropa, etcétera, etcétera. Y eso se sabía. El que no lo quería saber, realmente no quería saberlo. No te digo los primeros, pero después de los primeros envíos de trenes ya se sabía, por un lado. Por otro lado, también hubo una cuestión muy humana de ver hasta dónde da la cuerda, hasta dónde puedo sobrevivir, hasta dónde y qué tengo que hacer para todo esto. Y eso, por ejemplo, los alemanes utilizaron muy bien esa contradicción. Entonces, a algunos les daban algunas cosas para que los ayudaran a controlar a los otros. Entonces, eso también funcionó. Y los gobiernos que hubo interinos allí, judíos, también en cierta manera jugaron alrededor de esto, más allá de lo que ya sabemos, que es que muchos rabinos decían que no
O sea, le decían a la gente, no hay que resistirse, no hay que resistirse. Gustavo. Y esto está en los testimonios, si vos lees, todo esto aparece. Gustavo, vos decís que ahora solo querés ocuparte o abordar historias épicas, pero yo te quiero llevar a tu época de corresponsal, cuando haces referencia a los distintos momentos horribles que cubriste, tanto en Afganistán, Ucrania, Irak, y lo que decís en algún momento que más te impactó fue la guerra en Irak. ¿Algo podés decirnos de eso? ¿Por qué más esa que otras? Ahora lo veo todo, como te podés imaginar, con una distancia de 20 años. Y bueno, la verdad es que ahí lo que pasó es que viví unas situaciones muy difíciles, muy cercanas, ¿no? Se mataron a compañeros míos al lado mío y empiezan a aparecer todas esas cosas que después entendí a través de la terapia, etcétera, etcétera, que tienen que ver con si le tocó a él, el próximo soy yo, o por qué a mí, por qué a él y no a mí, ¿no? La culpa también aparece en todo eso. Te pregunto. Bueno, todo eso es lo que te claro. acompaña en ese momento y es una mochila que te traes y que, bueno, con el tiempo, con terapia, y lo tomás como algo, como una parte de tu vida y lográs tener claro. esa distancia y esa tranquilidad para observarlo, ¿no? Te pregunto, ¿viste la última película de Almodóvar, La habitación de al lado? No, sé de qué se trata. Claro, bueno, explico rápidamente. Son dos protagonistas, pero en realidad la principal está enferma de cáncer, etapa terminal, pero ella había sido corresponsal de guerra y relata y define algunas cuestiones que son muchas de las cosas que vos también nos estás diciendo. Y además, bueno, Almodóvar no puede con su genio y redondea con una visión política apocalíptica, ¿no? Me pareció una película terrible, pero muy interesante. Repetí el título, Marta. Sí, se llama La habitación de al lado. Está en varios cines. Varios cines. Ok. Gustavo, perdón, Mercedes, que me anticipo, pero ahora pregúntale vos. No, quería empezar con lo internacional. Por si eso, no nos va a dar yo tiempo, quería tenerlo a Gustavo unos días después de las elecciones en Estados Unidos y Marta mencionó apocalíptico. Danos tu opinión sobre las consecuencias de la elección de Donald Trump, que pueden parecerse bastante al apocalipsis. Cuando Almodóvar filmó esta película todavía no había ganado Trump. Tal cual. Le falta, es la próxima. Creo que se movilizaron dos factores que hicieron, que fueron claves para este triunfo que yo diría extraordinario de Trump, y uno tiene que ver con el miedo y el segundo con la desinformación. Miedo en el sentido de que estamos viviendo, creo que esto lo hablamos en un programa anterior, una revolución científico-tecnológica que nos está llevando a un mundo totalmente nuevo, a una era absolutamente inédita, a una velocidad extraordinaria que no logramos nosotros dimensionar claramente mientras nos está sucediendo. Estos cambios tienen que ver con una diferencia muy grande a lo que ocurrió en la revolución industrial, donde estaba la máquina al servicio del hombre, sino que ahora la máquina está integrada al hombre, al ser humano. Entonces,
Esto es nuevo, nos lleva a una dimensión absolutamente desconocida porque no sabemos cómo vamos a actuar nosotros y cuál va a ser la reacción ante el androide que va a empezar a aparecer no en 50 o 100 años, sino en 5 o 10 años al lado nuestro. Y al mismo tiempo una transformación prácticamente antropológica, no solo por la aparición del androide, sino porque empiezan a romperse, como ya sabemos, porque lo vemos cotidianamente, las barreras, por ejemplo, básicas que nos ordenaban mínimamente hasta ahora entre hombres y mujeres, por ejemplo. Entonces, esto, si bien no está observado de esta manera, creo yo, por la gran mayoría de los estadounidenses que fueron a votar el martes pasado, sino pero sus consecuencias están en ellos y tienen mucho miedo a todos estos cambios, a perder su forma de vida, a perder obviamente sus trabajos y buscan chivos expiatorios, como por ejemplo los inmigrantes latinoamericanos, por ejemplo. Incluso hay un fenómeno extraordinario, lo hablábamos hace un momento fuera de micrófono, en el cual en los condados, en los distritos, donde del sur de Texas, del sur de California, etcétera, etcétera, donde más del 70% de los votantes son de origen hispano, allí ganó Trump y por gran mayoría. Entonces, uno se pregunta, ¿qué es lo que no entendieron de que va a haber deportaciones masivas? Y es, en realidad, que tienen más miedo al hecho de la llegada de ese inmigrante que llega unos años después que ellos, que les va a quitar lo poco que tenían de esa vida que ya no existe más. Y como vos mismo decís en una nota, Trump llegó para hacer lo que quiera, ¿no? Sí, por supuesto, desde ya. Ahora, no solo eso, sino que ese miedo los lleva a buscar, obviamente, al Salvador o lo que sea. Esto se va transformando en diferentes situaciones, pero es más o menos algo que está sucediendo en el resto del mundo. Y la segunda parte es la desinformación. El verdadero compañero de fórmula de Trump no fue J.D. Vance, sino que fue Elon Musk. Y Elon Musk, como ya sabemos, va a ser incluso funcionario. Lo pone en la primer conversación que tiene con Zelensky. Trump pone a Elon Musk ahí y le dice prácticamente arreglate con él, y Elon Musk le dice prácticamente, mirá, si vos querés seguir teniendo comunicación, internet y demás, mejor que pongas atención a lo que dice Trump, porque si no te dejo sin eso. Entonces, es la desinformación, en este caso directamente le está quitando las máquinas, pero se da en las redes sociales y evidentemente nos han afectado muy mal y nos están llevando a algo a lo cual entonces me lleva otra vez al libro, a Berliner, y es al ascenso del nazismo, al régimen fascista de Italia, etcétera, etcétera. Y aquí en la Argentina, donde hubo una lucha muy importante entre diferentes sectores de la comunidad alemana en ese momento, entre los pronazis y los antifascistas y antinazistas en la Argentina, y que se extendía a buena parte del resto de la población informada, y creo que de alguna manera tenemos que aprender un poco de esto, no porque esté sucediendo exactamente lo mismo, sino porque hay características y podríamos entender un poco más de lo que nos está sucediendo. Gustavo, yo sé que no vas a poder contestar
en todo, pero sí, ¿cuál es tu próximo proyecto? Que será para charlar en otro programa, pero siempre tenés un proyecto en danza. ¿Cuál sería en este momento? Escribir otra historia épica. Sí, pero bueno, que nos cuente un poco más. Estoy escribiendo sobre unos espías rusos. Ah, mira, interesante. Muy interesante. Bueno, ya con digamos, como libro periodístico, como novela, como mezcla, como qué. Es parecido a esto que hice con Berliner. Claro, Sí, claro, es todo. Yo no puedo hacerte un libro sobre hadas y dragones o cosas por el estilo. No, realmente no podría. Pero claramente Berliner es una novela, más allá de que sea una novela histórica y con profundo asidero en hechos y fruto de la investigación, pero claramente es una novela. La volvemos a recomendar fervientemente a nuestros oyentes y Gustavo Sierra, te agradecemos muchísimo tu participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amables. Bueno, nos vamos a una breve pausa musical que tiene que ver también con un tema internacional horrible de estos últimos días, pero que muestra, como Gustavo lo marca en Berliner, ¿no? La fuerza de los seres humanos para salir de situaciones tan extremas. En este caso es un tema compuesto para Valencia, desde el dolor, desde la más cruda, desde el más crudo dolor y abandono, y que justamente su título un poco lo dice todo y la letra más. Solo el pueblo salva al pueblo. Ya venimos. Solo el pueblo salva al pueblo cuando el mundo no quiere escuchar. Solo el pueblo salva al pueblo cuando nadie más viene a ayudar. Pero al final, cuando el sol surgió y la gente en las calles unidas salió con sus manos tendidas en medio del mar, como un río de fuerza sin final. Agua y comida, abrigo y amor, juntos curando heridas, sanando el dolor, limpiando el barro, rehaciendo el lugar. Valencia renace y se escucha al cantar. Oh, solo el pueblo salva al pueblo en la tormenta y en la paz. Solo el pueblo salva al pueblo cuando hay que volver a empezar. Al derecho y al revés. Apuntamos a ser caja de resonancia de la sociedad civil y a estimular la participación ciudadana en la vida pública, difundiendo las iniciativas que la canalizan. Estamos de vuelta. Yo resalté lo de la letra de Valencia porque Valencia inundada no sabe qué hacer, las calles se pierden bajo el agua cruel y lo que era vida se vuelve papel, negocios cerrados, sueños en el mar, hogares barridos, nada que abrazar. Sí. No, esa es la parte que no, la anterior, la que no escuchamos. Está. Por eso la mencioné, rostros sin nombre en tanta destrucción y voces que buscan su última canción, ¿no? Una canción compuesta por 3 valencianos en poquísimos días y lanzada para recaudar fondos para la tragedia, ¿no? Sí, está circulando en YouTube y en las redes. Tal cual. Importante verlo. Tal cual. Para seguir tomando conciencia de lo que nos espera si no nos ocupamos del cambio climático. Exacto. ¿No? Y además sumar un pequeño óvulo que uno pone al ver la misma canción en YouTube, de alguna manera también está contribuyendo. Bueno, tenemos una agenda intensísima, Marta. Tenemos hoy un privilegio que hemos recuperado, que es el de nuestra querida amiga Leonor Benedetto. Nos ha compartido un texto hermoso, muy acorde y muy vinculado con los tiempos que vivimos. Así que, si les parece, lo escuchamos a Leonor. Perfecto. Son tiempos difíciles para mantener una conversación. Nadie está dispuesto a escuchar, y mucho menos a revisar ideas.
Ni hablar si nuestro eventual compañero de charla tiene ideas diferentes de las nuestras. Hay algo que muy pocos reconocen y sin embargo está profundamente arraigado en nuestro archivo mental, y es legitimar solo a aquel interlocutor que posea saber universitario, que es legítimo, pero no es el único. Y ese prejuicio excluye a toda una humanidad que hace siglos garantiza nuestra supervivencia construyendo hábitats con barro y piedras, y se alimentó con un mundo vegetal que hoy no nos atreveríamos ni a oler, ignorando que la industria farmacéutica ha tenido desde sus inicios a las plantas como materia prima. El hombre primitivo tuvo, desde siempre, una herramienta poderosa llamada imaginación, la misma con la que contamos nosotros y la que menos usamos, porque todo está hecho listo para llevar: la ropa, la comida y hasta el pensamiento bien envasado en Google. Lo pedimos a Amazon y en pocas horas lo tenemos con nosotros. Y esto nos ha convertido en un grupo humano bastante más chato que nuestros antepasados. Para colmo de males, acaba de llegar la inteligencia artificial para quedarse, que es por lejos un invento tan importante como la escritura y que, puesta al alcance de un ignorante, puede devenir en arma letal. Ya está sucediendo. La historia de la humanidad es la historia de una búsqueda incansable, desde buscar la comida a buscar a Dios. La paradoja es que ha resultado más fácil encontrar a Dios que encontrar alimento. Todos tenemos un Dios, pero no todos comemos todos los días. Postdata 1. Los seres que hoy habitamos este mundo tenemos una tarea irrenunciable, que es transmitir el conocimiento. Postdata 2. Quiero dejar este mundo mejor que como lo encontré. Postdata 3. Conocimiento abarca desde la teoría de la relatividad a la receta del pan casero. Bueno, muchas gracias, Leonor. Impresionante, ¿eh? El conocimiento abarca desde la teoría de la relatividad hasta la receta del pan casero. Esto resume una interpelación al conjunto de la ciudadanía. Bueno, ¿qué hacemos con la gente que no puede comer 2 veces al día? Tenemos un comentario de nuestra amiga Inés Sanguinetti. Ajá. Que dice que le encanta el relato, que le encanta el texto de Leonor. Dice que no está de acuerdo con la demonización de la inteligencia artificial. Yo creo que realmente Leonor no la demoniza, pero bueno. Exacto, no. Y agrega que me parece bueno la cuestión del marco ético para controlar sesgos o daños en los avances tecnológicos es una larga deuda de la modernidad. Yo estoy de acuerdo. Ese es lo que tiene que plantearse ahora el mundo, diría yo, porque nos comprende a todos. Hay que regular esta situación y poner pautas para el cumplimiento y el ejercicio positivo de la inteligencia artificial y evitar los daños que puede causar, que también son muchos. Sí, vos fíjate, y Mercedes, te quiero escuchar ahí, pero Fontevecchia dice el domingo: la Internet horizontal, que nació con espíritu igualitario de comunicación 1 a 1, murió hace tiempo. Hoy, solo 6 empresas generan más de la mitad del tráfico mundial de datos en la web. Y ya no es más un medio de comunicación donde todos iban a emitir y recibir, sino otro donde 6 emiten y varios miles de millones reciben. Sí, yo del texto, el comentario de Leonor, rescato primero el que se amplió lo que uno llamaría la dimensión o la definición de qué es conocimiento, porque ya Einstein planteaba que conocimiento es experiencia y todo lo demás es información. Entonces ahora lo que tenemos es un exceso de información sin digerir y muy poca experiencia. Y la propuesta de ella de incluir no solo el conocimiento científico y la inteligencia artificial y la tecnología, sino los saberes ancestrales, eso es muy probable que nos rescate
de los horrores de la guerra, del holocausto y de todo lo que tendríamos que hablar hoy, entre ellos Mercedes, y los ¿no? sentimientos, que es algo que los seres humanos siempre vamos a tener y la inteligencia artificial o similar no va a tener. Tal cual. Pero la inteligencia artificial, como dice Leonor, y por ahí enfatiza que no está sucediendo, está generando problemas, pero no es algo que por generar problemas tenemos que dejar de gestionarla, ¿no? Todo lo contrario. El problema es la concentración. Es un avance enorme, ¿no? El problema, creo que como siempre, es la concentración, ¿no? La concentración del poder en muy pocas manos, que hace que semejantes herramientas tecnológicas en manos de muy pocos, bueno, ahí viene el problema, ¿no? Marta, teníamos hoy 2 fechas que queríamos recordar muy, muy fuertes. La primera, el 9 y 10 de noviembre. ¿Por qué no hablas un poquito de eso? Bueno, 9 y 10 de noviembre de 1938, la Noche de los Cristales Rotos, que tiene mucho que ver con lo que hablábamos también con Gustavo Sierra, nuestro invitado, que fue una serie de linchamientos y ataques combinados ocurridos en la Alemania nazi, también en Austria, llevados a cabo contra ciudadanos por las tropas de asalto junto con población civil. Sí, Esto es terrible, mientras las autoridades alemanas observaban sin intervenir. Este es el mayor pogrom de la historia, ¿no? Sí, terrible. Sí. Y el punto de partida del holocausto, de alguna manera, ¿no? Sí, y después tenemos, bueno, otra efemérides del 9 de noviembre de 1989, si bien es 11 hoy, pero mencionemos esto, la caída del muro de Berlín. Impresionante. Y yo te comentaba en la previa que casualmente estuve allí un par de días después de que se produjera la caída del muro, porque en un viaje turístico programado llegamos ahí y, bueno, por supuesto dejamos las valijas y lo primero que hicimos fue ir hacia el muro. Y traje hoy porque lo tenés ahí? Lo tengo en un estante de mi biblioteca. Atención, los oyentes, miren. Como este es un programa de radio que se ve, estos son trozos de muro que no compré porque ya estaban ahí algunos revendedores de trozos de muro. No, había otras personas que te entregaban un pico y vos podías golpear y sacar trozos de muro. Esto lo saqué yo. Y yo no podía creer el momento que estaba viviendo. Y además, a los 2 días después, cruzamos al otro lado, cruzamos a Berlín Oriental, y era impresionante ver la diferencia, la sordidez de esas calles, de esas avenidas anchísimas donde se hacían desfiles militares imponentes, con el otro lado, el occidental, lleno de color, de alegría, etcétera. Bueno, no podía dejar de mencionar esto y además esto es uno de mis tesoros. Sí, es parte, no, además haber estado ahí en ese momento, ¿no? Lo que fue la caída en el momento como efecto de un movimiento popular impresionante. Y hoy uno va a Berlín y tiene... Solo el pueblo salva al pueblo, como dice la canción que pasamos. Pero hoy tenés que buscar lo que llaman ellos la cicatriz, que es la hilera como de cerámicos que hay marcando dónde estaba, porque no tenés la menor idea de dónde pasaba el muro si no te lo explican. Y al mismo tiempo, marquemos la otra cosa, a 86 años de la Noche de los Cristales, a tan pocos tiempo de una de las masacres más espantosas de la historia, si no la peor, bueno, ganan partidos neonazis en localidades alemanas, ¿no? Muy significativas, no en localidades, en provincias. Hoy a la mañana estaba mirando unos minutos televisión y me enteré que hoy es, bueno, lo sabemos todos, 11 de noviembre, y a las 11 de la mañana los países aliados firmaron el armisticio que terminó con la Primera Guerra Mundial. Y yo me preguntaba varias veces por qué los ingleses llevan una flor roja en la solapa de los sacos y de la ropa, y es símbolo para honrar las víctimas de la guerra. O sea, creo que se dan sincrónicamente varias fechas muy emblemáticas de cómo la humanidad
termina procesos históricos terribles y los conmemora, ¿no? Como un logro. Terminar con una guerra como esa no impidió la segunda, pero por lo menos hubo esta intencionalidad de dialogar y de empezar a reconstruir aquello que se había destrozado con la Primera Guerra. Sí, esperemos verdaderamente que no haya tercera, ¿no? Porque si seguíamos hablando con Gustavo Sierra, no se hubiera contado. Y escuchemos ahora a nuestro amigo. Sí. Claro, vamos Marcelo. a seguir charlando del tema, claro. Lo escuchamos primero a Marcelo que es muy interesante escucharlo a Marcelo después de haberlo escuchado a Gustavo claro también, que sí, ¿no? por eso te Marcelo de Se Jesús. complementa, sí. Tal cual. Marcelo de Jesús desde Washington y su informe el día después de las elecciones. Hola Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos. ¿Qué semana en Estados Unidos? No solo tuvimos elecciones, sino también qué resultados. Pero aprovechando que esta columna estuvo como observador en un centro de votación en Washington, es interesante primero describir cómo se vota. En general, todos los estados abren la posibilidad de ir a votar en forma personal antes del día de la elección. También se permite votar por correo. En este caso, el requisito es que la carta esté sellada por el correo al menos hasta el mismo día de la elección. Y finalmente se puede ir a votar ese día, aunque recordemos que no es feriado nacional, pero los centros de votación están abiertos más o menos 12 horas o más. La primera peculiaridad: uno puede votar en cualquier centro de votación dentro del estado. En el centro de Washington, al que concurrió esta columna, había una enorme cola de gente joven para votar, porque justo allí están dos universidades, la de Georgetown y la de George Washington University. Pero, por contraste, eso hace que algunos lugares estén casi vacíos. Segunda peculiaridad: en muchos estados no se puede pedir documento de identidad. Uno concurre al lugar, dice su nombre y domicilio, y eso es suficiente. Y el oficial que pida un documento puede ser sancionado. En general hay dos formas de votación: llenando una papeleta única para todos los candidatos, o bien completar los datos en una máquina que luego lo imprime. Sea el voto en papel o con la impresión de la computadora, se lleva a un escáner para escanear el voto y luego se deja el papel como resguardo. Tercera peculiaridad: los votos no se cuentan en el mismo lugar de votación. Un camión oficial recoge los votos sin perjuicio de que el conteo lo hace la máquina. Y no todos los estados tienen el sistema de computadora. Bien, veamos los resultados. La primera sorpresa es que Trump ganó con el voto popular. En 2020, Biden había ganado el voto popular como el colegio electoral, pero ahora Trump dio vuelta a esos números y triunfó con más de 4,5 millones de votos, un resultado más que significativo. No solo eso, Trump ganó también en todos los estados que estaban dudosos. En otras palabras, el triunfo fue muy claro. El Partido Republicano también ganó el control del Senado, y si bien no está definida la Cámara de Representantes, los republicanos vienen liderando el conteo. Y llegamos al análisis. Creo que la columna del 28 de octubre, y con perdón de la autorreferencia, puede explicar las razones de la derrota demócrata. En aquella columna cito: una cuestión preocupante para Kamala Harris es que no está teniendo todo el apoyo de los hombres negros y latinos que se esperaba y que respaldaron a Biden en 2020. Cierro la cita. Y así fue. Si bien Kamala Harris ganó en los grupos demográficos afines, en algunos casos la ventaja fue la mitad de la que Biden o Hillary Clinton habían obtenido. Y ahora empiezan las recriminaciones e intentos de explicaciones. Pero para esta columna, el problema demócrata no eran las personas, sino la agenda del partido. Volvamos a la columna del 28 de octubre. Cito: por su parte, Kamala Harris sigue hablando de resguardar el aborto y la libertad del cuerpo para las mujeres. Veremos cómo le va. En una encuesta de la semana pasada, el principal tema para los votantes era la cuestión económica, con el 28%. En cambio, el aborto y la inmigración están segundos con 15% cada uno. Cierro cita. Para esta columna, la agenda demócrata era complicada porque la gente con problemas económicos no come con los derechos reproductivos. No solo eso, muchos latinos son cristianos y no están muy inclinados al aborto. La agenda del cambio climático puede ser muy importante, pero entre salvar las generaciones futuras y comer a la noche, la opción para la gente humilde es clara. La gente compró el cuento de la Cenicienta versión Trump, que tendrá mejores salarios y más trabajo. En un par de meses veremos cómo se desarrolla esta otra historia. Los dejo hasta nuestra próxima columna. Gracias, Marcelo. Como siempre, separando información de opinión,
Muy buena columna, interesantísimo el tema de cómo se desarrolla la elección en sí. Y bueno, Sí. y una opinión muy respetable sobre el Yo porqué, diría ¿no? que tiene aspectos muy modernos y dignos de ser imitados, Ujú. el sistema electoral en Estados Unidos, sobre todo con los votos previos, etcétera, pero tiene ese otro sistema de el colegio electoral, le llamamos acá, que Tremendo. nosotros estamos, por supuesto, ya delante de eso y lo hemos superado hace un tiempo. Afortunadamente. Esto le valió el triunfo anterior en el mandato que asumió en el 2016 Donald Trump y habiendo sacado Hillary Clinton mucho más votos, en este caso no, en este caso arrasó y como algún comentarista decía, en el mandato anterior ganó como un outsider, ahora triunfa como un extremista y tiene todo el poder, él mismo desde el Ejecutivo, las dos cámaras, el Poder Judicial y... Sí, designada la su- mitad de la corte por él. Y su socio, Sí, Elon Musk. Sí. Sí, Yo creo que creo son... igual que Dale. que hay que seguir indagando el por qué o el para qué, diría el doctor Fernando Ulloa, más que el por qué, el para qué están sucediendo y se está votando de esta manera, porque es un fenómeno global. Y los Milei, Bolsonaro, Trump forman parte de una reacción que en otras épocas uno veía en los grandes dictadores de América Latina, por ejemplo. Así que mirando global, uno se sigue planteando esto que en el programa, y hace unos minutos lo dijimos, esta cuestión de la inequidad y lo que se planteaba, no mucha gente come 4 veces por día en nuestros países. Eso va en contra de cualquier argumentación ideológica o conceptual. Es Así cierto, que nada, si el creo que es un resultado, tema- de cualquier gestión, después de pasado un tiempo determinado, en la Argentina, no sé, los últimos 20 años, en Estados Unidos, lo dijimos en el programa anterior, en los últimos 60 el cambio casi insignificante de los ingresos de más de la mitad de la población y en cambio el incremento brutal de las capas muy, muy ricas. Bueno, al cabo la gente vota en contra de eso y por ahí, bueno, se equivocará o no, cada uno pensará. Yo nunca fui partidario de pensar que el pueblo no se equivoca, creo que todos nos equivocamos, la mayoría se equivoca, la minoría se equivoca. El problema es que, como dijo Mercedes, y eso me interesa que lo charlemos también, por ahí en este programa no tenemos tanto tiempo, ¿cuáles pueden ser las consecuencias para la democracia como régimen que sigue siendo lo menos malo, como dijo Churchill? Él ya lo planteó apenas asumió, que por un tiempo va a ser un dictador. Dictadura y democracia se dan de patadas. ¿Y por un tiempo hasta que se muera será, Y Marta? por otra, esperemos que no. Y por otra parte, pensemos que, y lo han dicho muchos analistas políticos, Argentina importa poco en este proceso. Es así. Vamos a recibir seguramente cantidad de cimbronazos de lo malo, pero muy poco de lo bueno. Lo lógico sería eso, y lo lógico sería que en un breve análisis... hoy escuché una entrevista, estaba Sturzenegger, el ministro, en Radio Mitre. Yo venía viajando, y en un momento dado le dijeron, bueno, pero lo que plantea Trump desde el punto de vista económico es sustancialmente distinto. Y bueno, hizo mutis por el foro, cambió de tema y no dijo nada. Claramente hay una contradicción brutal entre el planteo nacionalista, cerrar la economía, proteger la industria que tiene Trump, que básicamente coincide en muchos aspectos con el planteo de palabra de los gobiernos kirchneristas, con lo que plantea Milei, que tampoco está ejecutando lo que dijo que iba a lo que dijo que iba a hacer, ¿no? Claro. En cuanto a libertad y todo eso, ¿no? Igual América Latina no está en la foto con Trump. No está. Los periodistas plantean, más allá de una palmada en la espalda de Milei o de Bukele, no estamos generando ninguna pincelada a favor de la región y menos de Argentina. No hay allí, bueno, es negativo la propuesta de concentración terrible de poder para cualquier democracia, para los Estados Unidos igual,
pero quizás hay alguna alternativa para países como los nuestros. Eso tampoco va a pasar. Ojo que acá también vamos por esa senda, en teoría, con las ideas de algunos como Santiago Caputo, por lo que dicen los editoriales de todos los diarios importantes de este fin de semana, pensando ya hasta en una reforma de la Constitución si ganan las elecciones del año que viene, ¿no? Es como que... ¿no? ¿Se acuerdan de una frase? ¿Alguien dijo vamos por todo? ¿No? Sí, y me parece que estamos, sí, claro. No lo digo yo, no soy original, los columnistas de La Nación y de Clarín dijeron eso este fin de semana. Sí, quiero marcar una diferencia en relación a la institucionalidad. Todo esto que está pasando en Estados Unidos con Trump como futuro presidente es terrible, pero la institucionalidad es respetada. Biden lo convocó al tener una reunión en el Salón Oval para hablar de cómo va a ser el traspaso del mando de las funciones, etcétera. Recordemos que acá algunos presidentes no le han recibido algunos no se han ido cuando tenían que entregar el bastón de mando, ¿no? Hablando de eso, no de eso, pero de la persona que mencionaste, pasado mañana se va a conocer una sentencia de suma importancia, ¿no? La comentaremos la semana próxima en la causa en la que está condenada en primera por el Tribunal Oral a 6 años de prisión Cristina Fernández de Kirchner por graves actos de corrupción. Va a haber sentencia de casación. Sí, y veremos qué pasa en la sesión de esta semana con el rechazo del decreto sobre los, es decir, el decreto de el presidente Milei, si se rechaza o no. Tal cual, sí, todo el tema de los DNU que sigue dando vueltas, son varios frentes que tiene el gobierno al mismo tiempo. Lamentablemente no tenemos tiempo, nos están echando, ahí está Fede Politi haciendo señas desesperadas, Leo Justi lo acompaña, ya que no los habíamos nombrado, los nombramos ahora y les agradecemos, y nos vamos como siempre con el queridísimo Nano Serrat. Hasta la semana que viene, un abrazo. Chao. Cuéntale a